Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este sábado 23 de marzo del año 2024. Espero que estén teniendo un excelente fin de semana e iniciamos con el programa de esta bella tarde soleada de primavera. Bueno, pues vamos a iniciar con algo ligero, algo que nos ponga de buen humor. Y es pues cómo los mentirosos terminan diciendo, afirmando cosas que son completamente inverosímiles, inaceptables para las audiencias. Lo único que pueden despertar precisamente son burlas. Como esto: no estamos bien, pero no estamos mal, declara Antonio Atolini de Morena. Y bueno, los memes, las críticas, las burlas no se han hecho esperar. También vamos a ver otros dos casos que son emblemáticos de personas que cometen el mismo error, que para tratar de justificar toda la corrupción, todos los fracasos del presidente López Obrador, tienen que recurrir a mentiras como estas. El país, no estamos bien, pero tampoco vamos mal, y es la mejor noticia que todos como ciudadanos deberíamos cuidar. Y hoy, en las condiciones actuales en las que está el país, no estamos bien, pero tampoco vamos mal, y es la mejor noticia que todos como ciudadanos deberíamos cuidar. Hoy, en las condiciones actuales en las que está el país, no estamos bien, pero tampoco vamos mal, y es la mejor noticia que todos como ciudadanos deberíamos. Muy masón, muy hermético, muy gnóstico. El bien no es bien y el mal no es mal, o al menos no es tan mal como tampoco es el bien tan bien. Nótese la incongruencia. Lo que dice Antonio Atolini que hoy debemos de cuidar es darnos cuenta que no estamos bien, pero que no estamos mal. Vamos a escuchar ahora a Ana García Vilchis, esta señora que tiene muchos problemas al momento de hablar en la conferencia de López Obrador. Fue asignada por él precisamente para descalificar periodistas, para descalificar estadísticas, para descalificar las voces de activistas, de comunicadores, de políticos de oposición. Bueno, es una contra el mundo, una contra la verdad, una sola persona contra la realidad. Ese es el trabajo de Ana García Vilchis. Escuchemos: no es falso, pero tampoco es verdadero. O sea, simplemente existe. Es una postura agnóstica. No es falso, pero no es verdadero. De cómo inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad. Aquí les contaremos cómo una organización de Estados Unidos coloca a México como uno de los países más corruptos. No es falso, pero no es verdadero. De cómo inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad. Aquí les contaremos cómo una organización de Estados Unidos coloca a México. Si no es falso y no es verdadero, ¿qué es? Ana García Vilchis nos está poniendo en una nueva categoría ontológica. Ya ven que antes decían ser o no ser, pues ahora resulta ser que existe otra cosa. Entre el ser y el no ser existe otra cosa que no sé qué es, pero que existe. No es falso, pero no es verdadero. No es falso, pero no es verdadero. De cómo inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad. Aquí les contaremos cómo una organización de Estados Unidos coloca a México como uno de los países más corruptos y cómo la difusión de esta comunicación ya se demostró, ya salió el índice en que México, los mexicanos en conjunto gastan más de 11,000 millones de pesos en pagar mordidas a funcionarios de López Obrador. Eso es corrupción. Que los hijos del presidente se estén llevando más de 3,000 millones de pesos
en obras como el Tren Maya y Dos Bocas Tabasco, también se le llama corrupción, pues lo hacen a través de prestanombres y ni los hermanos del presidente ni sus hijos han ido a prisión. Se usó para atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fue toda una operación. Hace 2 semanas, la organización World Justice Project, Proyecto Justicia para el Mundo, publicó su índice de Estado de Derecho. Lo bueno. Se quejan de la pronunciación en inglés de Xóchitl Gálvez y esta señora o señorita dice World. No es World. World Justice. En México 2020-2021, según el cual nuestro país aparece entre los 5 países más corruptos del mundo, detrás de Uganda, Camerún, Camboya y el Congo. El informe coloca a México en el lugar 135 de 139 países evaluados en América Latina y el Caribe. ¿Saben cuál es el principal síntoma de corrupción de un país? Negar que es corrupto. Cuando un país es corrupto, negará inmediatamente que es corrupto y no asumirá sus fallos, no asumirá que necesita de políticas para combatir el cáncer de la corrupción. Si un país es corrupto y dice que no es corrupto porque ni modo que acepte, sí, somos los más corruptos del mundo. Vamos con el tercer caso. Este es más reciente y fue toda una sensación, por lo que dice. Más recientemente dijo otra persona, igualmente de Morena, que el presidente no dice la verdad, es decir, es un mentiroso, dicho con otras palabras, como también lo dijo Arturo Saldívar. Pero nadie puede decir que lo que dice el presidente no sea sincero. O sea, entonces debemos de comprender que el presidente López Obrador es un mentiroso sincero. O sea, todas las mentiras que nos dice, las dice sinceramente. Escuchemos. Por ejemplo, decir que México va a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Yo creo que las declaraciones del presidente son sinceras, no necesariamente verdaderas. Por ejemplo, decir que México va a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Yo creo que las declaraciones del presidente son sinceras, no necesariamente verdaderas. No, es que sí se necesita que sean verdaderas. Necesariamente necesitamos que diga cosas verdaderas porque es un funcionario que se supone rinde informes al pueblo de México. Son mentiras sinceras, dice ella. O sea, López Obrador es sinceramente mentiroso. No nos está ocultando nada. El presidente es sinceramente un mentiroso. Bueno, y pasado esto, que es precisamente lo agradable, pues tenemos que hablar de otros temas. Tenemos que avanzar. Pues bien, iniciamos con las notas, algunas de las notas fuertes, algunas se quedaron precisamente ayer en el scroll y hoy las voy a retomar. En Acapulco, gobernado por Morena, un comerciante se resiste a la extorsión y después es agredido y castigado a golpes por los criminales. Esto en Acapulco Guerrero, un importante centro turístico de nuestro país. Esta terrible realidad que enfrentan de esclavitud muchos mexicanos es negada por el senador Félix Salgado Macedonio, que es el representante de Morena en el Senado a nivel federal y es el padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado, y dice que debemos de estar felices, sobre todo los guerrerenses deben de estar felices, porque los gobierna una mujer que no hace absolutamente nada por combatir la extorsión y los grupos narcotraficantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador recorta los recursos destinados a la seguridad y mantenimiento de los reclusorios de las principales prisiones de México. Y lo dicen como si fuera algo de celebrarse. La representante, la secretaria de Seguridad Pública Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez,
a quien López Obrador definió como una indígena y que da estupendos resultados, bueno, ya saben, la demagogia que acostumbran los izquierdistas, resaltó que ha logrado quitarle al funcionamiento de los reclusorios más de 40,000 millones de pesos. Gracias, dice, que a muchas renegociaciones. Los penales, los reclusorios en México están completamente destruidos. Y esta señora está diciendo que les quitó 40,000 millones de pesos. Si antes tenían esos 40,000 millones de pesos y estaban pésimos, se están cayendo las bardas por donde se pueden salir los delincuentes, entonces, sin estos 40,000 millones de pesos, ¿qué va a ocurrir? Critica mucho López Obrador la propuesta de Xóchitl Gálvez sobre construir una megacárcel, porque hay megadelincuentes, ya lo hemos visto, que se escapan, pero él no construyó ninguna prisión, no emprendió ninguna acción para separar a los delincuentes de los ciudadanos comunes y honrados. Es más, durante su gobierno se ha dicho que se van a destruir los hospitales psiquiátricos, que porque dice que están obsoletos, y eso implica a trastornados mentales por las calles agrediendo personas, que lo hemos visto, yo personalmente en 3 ocasiones he visto ya. No hay respuesta de la autoridad porque dicen que no se los pueden llevar, no los pueden meter a la cárcel porque son enfermos mentales, son dementes. Y eso ha ocurrido con este gobierno. Además que en este gobierno la mayor parte de las recetas que necesitan psicotrópicos, es decir, medicamentos para moderar la conducta de esquizofrénicos, maníaco-depresivos y paranoicos o psicóticos, que son extremadamente peligrosos, pues no se están suministrando. Entonces, pues estas personas están por las calles haciendo lo que saben hacer. Ellos necesitan sus medicamentos y el presidente se los ha negado. Y ahora se anuncia este recorte de 40,000 millones de pesos a los reclusorios. Trágico. Andrés Manuel López Obrador le quitó 157,000 millones de pesos al sector salud, a los hospitales del IMSS, a los hospitales del ISSSTE. Suspendieron a 97%, el 97% de las acciones o de las atenciones, de los tratamientos contra el cáncer en mujeres y niños. El 97%. Esto lo revela la organización no gubernamental que ha hecho un estudio, México Evalúa. Vayan a la página de México Evalúa y podrán encontrar esto. López Obrador le quita 157,000 millones de pesos a la salud. Todo se ha desviado, evidentemente, a las obras corruptas del presidente, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y por esto no tendremos el sistema de salud como Dinamarca, del cual ya hacen mofa hasta en otros países. En esta primera ocasión, hablando precisamente del titular que dominó las últimas 2 emisiones del día viernes, les comentaba que pues López Obrador firmó un pacto con la tiranía de Nicolás Maduro, en la cual se ha comprometido a entregarle a cada venezolano repatriado, expulsado de los Estados Unidos por intentar ingresar ilegalmente, más de 11,000 pesos mexicanos. Dígame usted, ¿quién le regala, sin hacer absolutamente nada, 11,000 pesos mexicanos al mes? Bueno, pues ese es el compromiso del dictador López Obrador, que este programa seguramente no estará exento de corrupción y de robos. Probablemente y sea un plan para desviar recursos y ni siquiera se le entregue a estas personas que no han hecho absolutamente nada para recibir tal cantidad de dinero que no la tienen los mexicanos. En esta primera ocasión, López Obrador, y como producto de este pacto traicionero que violenta al pueblo de México, donde hay tanta pobreza, y López Obrador le regala 9.9 millones de pesos a 900 venezolanos expulsados por el gobierno de los Estados Unidos. Esto es un claro y evidente acto de traición a la patria. Se le busque por donde se le busque, López Obrador está robando los recursos del pueblo de México. 9.9 millones de pesos destinados a migrantes, a 900 migrantes venezolanos expulsados. ¿Por qué? Porque de otra forma, si no se les da este dinero,
los venezolanos no se quieren regresar a la miseria de Venezuela, al narcotráfico, a la tiranía de Venezuela, que ya está anunciada una reelección, una narcoelección que está en curso precisamente en Venezuela, en que se le impide participar en la votación, en la boleta electoral, a la principal candidata de oposición, María Corina Machado. Esto que también está pasando en los Estados Unidos, donde a toda costa se está buscando evitar que Trump aparezca en la boleta electoral. Ya ven que no es muy diferente Estados Unidos de Venezuela y que en México también se está emprendiendo esta clase de sabotaje. Algo anda mal, algo anda muy mal. Y si se colapsa el sistema institucional, ya saben lo que ocurre. Solo el más fuerte, el más violento, será el que se quede con el poder. Bueno, pues vamos entonces ahora a iniciar ya con otras notas. Algunas de estas seguramente ustedes ya las han leído en hrz-radio.blogspot.com. Recuérdese que el blogger pues nos permite tomar de múltiples plataformas de redes sociales notas, imágenes, audios, videos que se pueden exhibir perfectamente en esa página, y ya tenemos una herramienta para que puedan compartir toda esta información en sus redes sociales, con sus amigos, con su familia. Son contenidos todos de valor, seleccionados, escritos, redactados por mi propia persona, porque en este momento no tengo otros colaboradores. Y bueno, ya saben que ustedes pueden mandarme sus notas, sus comentarios, y que también pueden aparecer en las ediciones de RZ Radio-Radio. Continuamos. Pues bien, exhibieron una fotografía de López Obrador con la titular de seguridad, Marcela Muñoz, esta señora que no entiende, no ata ni desata pues nada en temas de seguridad, una mujer que se nota que se dedica a teñirse el pelo de rubia. Y bueno, pues muy cercana, muy amorosa, por decirlo menos, con López Obrador. Se consideraba que esta era una condición por la cual no podía ser destituida. Sin embargo, ayer por la noche, ante la crisis de gobierno que enfrenta Laida Sansores en Campeche, ha declarado su destitución, su remoción del cargo, porque es temporada electoral y no tienen forma de defender que esta señora, Marcela Muñoz, envió a mujeres policías a enfrentarse a un motín en un penal masculino. Hay una cosa bien interesante que tenemos que analizar sobre esto que ocurrió. Los testimonios de las mujeres agredidas sexualmente por los presos, pues relatan precisamente el infierno, el agujero de locos, de pervertidos que hay precisamente en una prisión, y se quejan que las hayan mandado por parte de Marcela Muñoz sin tenerles ningún miramiento ni pensar en lo que les podría ocurrir. Eso es un crimen. Sin lugar a dudas fue un acto que exhibe la poca preparación y pues la irresponsabilidad de Marcela Muñoz, pero también exhibe la falsedad de la paridad de género y exhibe también la falsedad de que las mujeres puedan desempeñar los mismos cargos que los hombres, al menos en este caso en el que se necesita de fuerza física y enfrentarse a delincuentes que sobre todo buscan pues tomar por la fuerza la intimidad de una mujer. Entonces sí veo que las mujeres policías se están quejando amargamente de esta situación. ¿Cómo es que nos envió ahí? ¿Cómo es que tenemos que enfrentar esto? Nos golpearon, nos desnudaron, nos tocaron, teníamos miedo. Son algunos de los testimonios. ¿Cómo es posible que nos enviaran a ese agujero de maldad? Tienen toda la razón. Pero también es cierto que si, porque sean mujeres, se exige que la mitad del número de policías que tenemos en servicio sean ellas, esta clase de situaciones se van a ver más. No es, les repito, ¿no es acaso cierto que sería mejor que todo ese escuadrón que entró precisamente, todos esos elementos, hubieran sido hombres? Porque realmente lo que hicieron
fue una operación como de guardaespaldas. O sea, los hombres se desplegaron alrededor de las mujeres policías, y yo digo, entonces, ¿para qué ingresan las mujeres policías? ¿Para tener que ser protegidas por los policías hombres? Si llegan a tomar una de estas mujeres, la tomarán como un rehén. También podrían tomar como un rehén a un hombre, con la diferencia de que los delincuentes, pues a lo mejor entre toda su maldad o desviaciones mentales, no les gustaría abusar sexualmente de un varón como si lo harían con una mujer. Son hombres que han estado encerrados en prisión durante más de 10 años, más de 15 años, algunos incluso 20 años, y no han tenido contacto con una mujer. Son personas que fueron ingresadas a la prisión precisamente por tomar por la fuerza mujeres, y entonces esto exhibe completamente la mentira, la ridiculez, el absurdo de la paridad de género. No puedes exigir que te traten con respeto, con miramientos. Son criminales, son personas que nunca cumplieron con la ley, están ahí precisamente por su conducta antisocial, ilegal e inmoral. Y bueno, pues eso es lo que podemos comentar con relación a Campeche, que esta crisis política ya no va a detenerse, porque son muchas las cosas a las que se les dio el permiso de dominar el estado de Campeche con Laida Sansores. Vamos con otra nota. Exhiben participación del exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro al servicio de López Obrador, Arturo Saldívar, quien es hoy abiertamente, por si les quedaba dudas, ya lo dice abiertamente, es militante de Morena. Exhiben su participación y cómo se benefició del fraude del FOBAPROA cuando, en el año de 1998, recuérdese siempre esto, López Obrador cometió el fraude del FOBAPROA. Si tienen dudas, los documentos del contrato Maquis están disponibles en mi blog, en hrzradio.blogspot.com. López Obrador, junto con políticos como Marcelo Ebrard, Porfirio Muñoz Ledo, Dolores Padierna, Pablo Gómez, fueron los que cometieron el fraude del FOBAPROA, el real, que fue, según aparece en los documentos del contrato Maquis, sobornar al auditor, al que tenía que hacer la investigación con un despacho jurídico, para dar con los responsables de quienes defraudaron a los bancos. Es un fraude multibillonario el que ejecutó López Obrador contra México, y al parecer uno de los beneficiados es Carlos Slim y los directivos del fondo de inversiones BlackRock. Esto es gravísimo y está borrado completamente de la mayoría de las plataformas. Esta es la verdadera historia de México, y como la verdadera historia de México, los documentos del licenciado Salvador Rangel Palacios, pues no forman parte precisamente de las clases de historia, de la historia manipulada, fallida, falsa, que predica la SEP, y los libros de texto que no son gratuitos. Todo es mentira en nuestro país. Los libros de texto no son gratuitos, cuestan muchísimo, y ahora están llenos de propaganda marxista. Bueno, pues quien da este testimonio es el senador Germán Martínez, que recordemos estaba en Morena, había sido nombrado titular del IMSS, pero al ver todos los recortes y que López Obrador no quería darle dinero para pues atender las necesidades de salud, le renunció. Posteriormente se salió de Morena y posteriormente ahora pues pasó un tiempo como senador independiente, senador sin partido, y finalmente ha regresado al Partido Acción Nacional. Y nos cuenta esta historia que no ha podido desmentir a Arturo Saldívar. A Arturo Saldívar, cuando tenía 39 años de edad, cuando era ya un abogado litigante y estaba en un despacho jurídico, se dedicaba a servir a los bancos contra los cuentavientes, para que no les regresaran la totalidad de su dinero. Los robos que se cometieron por parte de las mafias financieras. Él hizo eso. Arturo Saldívar estaba en contra del pueblo, en contra de los mexicanos que tenían sus ahorros. Escuchemos. Y el presidente sabe que el ministro Saldívar, cuando fue abogado, en un despacho de abogados antes de ser ministro, también se benefició del FOBAPROA. Fue abogado de bancos.
qué belleza, para limpiar su currículum ahí en el pedigrí de la 4T. Sabe bien el presidente escribió un libro sobre el FOBAPROA. Y le tundió con gusto. Entonces, aquí no es malo ser abogado, no es malo eso, pero las lecciones éticas y de decencia y de que conflictos de interés, lo justito, señor Saldívar, lo justito. La entrevista completa se realizó en el canal de televisión de El Financiero. El periódico El Financiero. Es una cosa muy interesante entonces cómo es que López Obrador, siendo el autor del FOBAPROA, junto con todos estos mafiosos que les acabo de mencionar, incluido también el director, el presidente, tengo entendido, del Colegio de Contadores, un señor de apellido Goicoechea, o Nicoechea, no recuerdo bien, pues se le dio el cinismo de escribir, o de que le escribieran, un libro sobre el FOBAPROA, para precisamente encubrir mejor su participación en dicho fraude, junto sobre todo con muchos políticos libaneses. López Obrador colaboró con muchos políticos ligados a Carlos Slim, que entonces, y como ahora, tiene una fuerte participación en la banca de México. Otra de las notas rápidas, bueno, la UNICEF dice que más de 13,000 niños han muerto por los ataques del Estado de Israel contra la Franja de Gaza. La cifra ya supera los más de 31,500 fallecidos por los constantes ataques contra una posición civil, con fuerzas armadas, con aviación, con aviones de última generación, aviones de combate, cazas estadounidenses, utilizando todos los recursos, incluso de la inteligencia artificial, para bombardear y generar el mayor número de personas sin vida en esa región del mundo. Una crisis humanitaria como no se ha visto. Ahí no hay guerra, porque realmente no hay quien pueda combatir el poder de la fuerza de Israel. Todo al amparo de Estados Unidos. El día de ayer, precisamente, Rusia ha considerado que se debía de vetó junto con el gobierno de China, la resolución sobre un alto al fuego que propuso Estados Unidos. El gobierno de Vladimir Putin consideró dicha propuesta como una farsa. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues lamentablemente ocurrió un atentado, ya lo dijimos en el anterior programa, un atentado en Rusia. La cifra ya subió a más de 115 personas fallecidas. 5 sujetos armados ingresaron a una sala de conciertos en Moscú, capital de Rusia, el país más grande del mundo, y dispararon de manera indiscriminada contra los civiles inocentes que se encontraban al interior. Circulan en redes sociales múltiples videos del momento en el que se realizan las detonaciones. Son armas automáticas, rifles de asalto, de grueso calibre, y es con lo que disparan a los civiles en Rusia. De primer momento se dijo que estos delincuentes escaparon. El grupo terrorista Estado Islámico, ligado al Estado de Israel, reconoció que ellos fueron los que realizaron el ataque. Los medios de comunicación de Occidente insisten en que el gobierno de Estados Unidos asegura que no tuvo participación el gobierno de Zelensky en este atentado, asegura que él no tuvo nada que ver. Si no lo es, en estos momentos se genera una crisis peor. Durante la noche hubo muchas voces que decían, alarmadas, sobre todo en América, en Occidente, que pues esta clase de situaciones pudieran desencadenar una tercera guerra mundial, y esa era la máxima preocupación de la mayoría de las personas. El atentado, bueno, pues el atentado ya tuvo consecuencias por parte del gobierno de Rusia. Reportan por lo menos la detención de 2 de los atacantes, de los 5, y bueno, pues ahora parece ser, según sus características físicas, que no son personas de Oriente Medio, son personas reclutadas o mercenarios de la misma Rusia, y ahora muestran que pues tienen temor ante la detención. Ha actuado rápidamente el gobierno de Rusia. Sin embargo, las críticas que dominan en los medios de comunicación de Occidente es que el gobierno de los Estados Unidos le había advertido al gobierno de Putin con mucho tiempo de anticipación que era posible que en este mes de marzo
se cometieran atentados contra la población civil y que debían de tomar cartas en el asunto. Los medios de Occidente aseguran que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desestimó esta información como una especie de amenaza o como una forma de intentar desestabilizar o generar terror en su país por el enfrentamiento que tiene con Ucrania, con el gobierno, mejor dicho, con la OTAN, ¿no? Con la Organización del Tratado Atlántico Norte. Y que este sería el resultado. Una narrativa que, sin lugar a dudas, podría buscar por parte de Occidente, pues que el pueblo ruso se rebelara contra el presidente Vladimir Putin, lo cual se nota como muy difícil. Por otro lado, los gobiernos de criminales tiranías comunistas y narcotraficantes como el de Nicolás Maduro, pues al menos de boca, de palabra, dijo que respalda completamente al régimen de Putin y todo lo que haya ocurrido pues lo atribuye, ya saben, evidentemente a la ofensiva que existe. Y bueno, eso sería el resumen en general. Hay detenidos, va a haber una investigación sobre quién ordenó estos atentados. El juicio que se hace generalmente en redes sociales es igualmente polémico porque el día de ayer precisamente se destacó un cable en el cual se muestra a un diputado del partido Likud, que Likud tiene un origen terrorista en el Estado de Israel, amenazando con que Rusia iba a pagar muy caro lo que estaba haciendo. El diputado aseguró que el gobierno de Rusia apoya a personas que odian a Israel, los enemigos de Israel, personas nazis, dijo que también apoya a los nazis. Y pues inmediatamente las personas, por lo mismo de las siglas ISIS, lo relacionan directamente con el Estado de Israel y los aparatos de inteligencia de Estados Unidos y la misma organización OTAN, pues este atentado. Pero hoy se dice que eso no es así. Hoy se dice que el gobierno de los Estados Unidos está muy interesado en que no ocurriera tales atentados. Ustedes saben que en esto no podemos darles ninguna certeza. No podemos darles ninguna certeza porque... pero vaya, tenemos juicio, ¿no? Tenemos sentido crítico. Y yo les voy a decir que murieron civiles, o sea, personas inocentes, no combatientes en el frente ucraniano, del cual me he quejado a lo mejor de las violaciones que han cometido los soldados rusos o los ucranianos con los rusos, con los prisioneros. No se está respetando la Convención de Ginebra. Estos son civiles. Están masacrando civiles. Dicen, esto no es tan grave como cuando Rusia lanza un misil y mata civiles en Ucrania, o cuando Ucrania lanza drones y mata civiles en Rusia. En Bakhmut, en otras ciudades, yo creo que sí, en Zaporilla, yo creo que sí es muy grave lo que está ocurriendo. El conflicto está escalando cada día más. Y lo que vemos por parte de los gobiernos de Occidente es entregar más y más recursos y hacer más y más declaraciones que solamente fomentan más el conflicto. Rusia no será una potencia económica, señores, pero evidentemente es una potencia militar. Tiene una industria, o sea, el hecho de que hayan sido aislados durante tanto tiempo del occidente y del mundo, les permitió desarrollar una industria militar propia, cosa que no tiene Europa. Europa depende mucho de las armas que se fabrican en Estados Unidos y la producción no da más. Tenemos entonces una crisis de seguridad mundial. Esto es una crisis de seguridad mundial. Ya cuando se atenta contra los civiles, iba a ser un concierto de una banda de rock conocida como Picnic, con K, Picnic, y pues ya no se realizó y ocurrió este ataque. Un ataque que cobra la vida de personas civiles, pobres personas que simplemente querían ir a un concierto. Lo que está ocurriendo ya también mucho en el mundo es que las personas tienen miedo de asistir a lugares donde son concurridos, pues esta clase de cosas están ocurriendo sobre todo con personas que no están solas. No son ataques selectivos, son ataques al azar contra una población civil. Ténganlo muy en cuenta. La alerta es que, bueno,
no cuadra la historia sobre que Rusia sea un objetivo del Estado Islámico, sobre todo considerando que, pues como lo dice su nombre, sería una organización extremista de ese carácter. Y pues lo que siempre se ha hecho notar es que el ISIS no ataca al Estado de Israel, ataca a naciones islámicas de la región y no ataca a la única nación que es contraria al Islam, que son ellos. Entonces, pues hay críticas, hay rumores, muchísimos rumores de los cuales tampoco vamos a compartirlos porque pueden torcer un poco la aclaración de este problema. Y vamos a dejarlo entonces solamente con esto que es muy grave, lo que está escalando el conflicto, el problema entre Rusia y Ucrania. Vamos con nuestra siguiente nota. Por cierto, antes de continuar, vamos a escuchar el video que les había comentado. Lo que van a escuchar es el diputado del partido extremista israelí Likud, se llama Amir Weizmann. Amir Weizmann, pues de alguna forma comenzó a decir que iban a hacerle algo muy grave a Rusia, y ese video es el que ha sido pues republicado, fue en el año 2023, ha sido completamente difundido para decir que podría estar el Estado de Israel detrás de una venganza contra Rusia, pues precisamente por alzar la voz contra los crímenes que está practicando en Gaza. Este es el video, o bueno, es el audio del video que nos presentan. That I understand you are under Russian payroll, and I understand this is a Russian propaganda, but you have to be very careful, because let me tell you, we're going to finish this war. We're going to win because we're stronger. After this, Russia will pay the price. Believe me, Russia will pay the price. Russia is supporting the enemies of Israel. Russia is supporting Nazi people who want to commit genocide on us, and just Russia. Bueno, eso es una exageración verdaderamente monstruosa, y además que nos exhibe una persona que se desespera con muchísima facilidad, es decir, una persona peligrosa, una persona violenta. Es el diputado israelí del partido Likud hablando de esta forma. Va a pagar Rusia, ¿cómo va a pagar Rusia? El periodista no debió de meterse en el juego tampoco, debió de preguntarle ¿qué vas a hacer contra Rusia, no? ¿Por qué dices esta clase de cosas? Pero bueno, ese es el video. Vamos entonces a avanzar con más información. Les digo, todas estas son conjeturas. Todavía no está plenamente determinado quién es el cerebro detrás de semejante crimen. Sí, porque una cosa es decir ISIS, pero otra cosa es decir quién maneja a dicha organización. No lo sabemos. Oficialmente no lo sabemos. Y por oficialmente, ¿qué significa? Que lo reconozcan los gobiernos de Occidente. Vamos a avanzar. Bueno, la nota es local, la siguiente nota es local y es sumamente importante. Fuera de Pemex, sin pagar impuestos, es decir, hay evasión fiscal, en el estado de Tamaulipas, en la zona costera, ya desde hace un tiempo se reporta que están descargando millones de barriles sería de gasolina 2 barcos. Al parecer presentan una bandera de Dinamarca. Lo único que tenemos de Dinamarca al parecer es evasión fiscal. Se sospecha que estos barcos se estarían utilizando para evadir al fisco y que esta gasolina que está ingresando ilegalmente al país, los grupos criminales de la droga estarían obligando a los dueños de las gasolineras en el norte del país a comprarla. Es un grave escándalo de evasión fiscal. El dinero se lo estaría quedando el gobierno federal para que se permita que se haga esto, un ingreso ilegal, un ingreso de contrabando de gasolinas al país. La información es del periódico, del medio de comunicación Código Magenta, que un día sí y el otro también nos da excelentes notas de calidad periodística. Digo, no, esto no es una buena noticia, es una noticia mala.
Lo titula Huachicol en alta mar. Código Magenta te presenta hoy Huachicol en alta mar, una investigación que revela cómo 2 buques cada semana están atracando en el puerto de Altamira, bajando 400 millones de litros de combustible. ¿De dónde vienen? ¿Para quién son? ¿Quién los factura? Veamos. Desde hace un año, casi todas las semanas, atracan en el puerto de Altamira buquestanque petroleros con cientos de miles de barriles de gasolinas y diésel. El autor de esta investigación es Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta. Un valioso cargamento que podría calificarse como importación legítima, a no ser porque se hace en un solar baldío del puerto, no en instalaciones de Pemex. Las maniobras de descarga se hacen sin supervisión o contabilidad, sin la menor seguridad, directamente desde los barcos a miles de pipas que hicieron interminables filas para esperar su turno. Observe con detenimiento esta fotografía que muestra la forma desordenada y peligrosa en la que se descargan semanalmente unos 600,000 barriles de combustibles en ese puerto tamaulipeco. Si cada barril tiene 159 litros de combustible, eso significa que están descargando cada semana en Altamira unos 100 millones de litros de gasolinas y diésel. Es decir, 400 millones de litros cada mes. Y para vaciar esos volúmenes son necesarias mensualmente 6,600 pipas con capacidad para transportar 60,000 litros cada una. Eso equivaldría a unas 220 pipas ingresando todos los días al puerto tamaulipeco cada uno de los 30 días del mes, incluyendo sábados y domingos. Esa inusual y descuidada actividad de los buques tanque en Altamira coincide con la disminución del contrabando de huachicol fiscal que por años se hizo por la aduana de Reynosa, cuyo titular en el arranque del gobierno de la Cuarta Transformación fue Julio Carmona Angulo, apadrinado en esa posición por el entonces director general de aduanas, Ricardo Peralta Saucedo. Sí, el mismo que desde la Secretaría de Gobernación pactó con las autodefensas de la columna armada Pedro J. Méndez, también en Tamaulipas. Julio Carmona, quien fuera director de la aduana huachicolera más importante y activa, abandonó en noviembre de 2021 su posición para entregarse como testigo protegido a autoridades norteamericanas. Eso ocurrió luego de que su hermano Sergio Carmona Angulo, mejor conocido como el rey del huachicol, fuera ejecutado el 21 de noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro Garza García, en Nuevo León. El reportaje completo lo encuentran en Código Magenta o en mi página de internet. Está titulado Fuera de Pemex sin pagar impuestos, evasión fiscal en Tamaulipas. 2 barcos, 2 buques descargan sin supervisión millones de barriles de gasolina sin pagar impuestos y estas, todo parece indicar, abastecen pipas del narcotráfico que a su vez abastecen las principales gasolineras del norte, obligados a comprar si no los matan, por parte de los grupos criminales que están haciendo campaña, como la columna armada, a favor de Claudia Sheinbaum Pardo. Gravísimo, ¿no? Gravísimo y revelador lo que nos presenta Código Magenta. Pues bien, amigos, llegamos a los 43 minutos de transmisión y por el momento es suficiente. Tengo muchas más notas, pero las iremos presentando a lo largo del día. Gracias. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.